Sigo leyéndote El hombre en busca de sí mismo de Rollo May. Estamos en la primera parte, nuestras dificultades, y en el capítulo 2, las raíces de nuestro mal. Entre comillas, pocas cosas que sean nuestras vemos en la naturaleza. Las personas que han perdido el sentido de su identidad como sí mismos son proclives también a perder el sentido de su relación con la naturaleza. Pierden no solo su experiencia de la conexión orgánica con las cosas inanimadas, tales como las montañas y los árboles, sino también parte de su capacidad para sentir empatía por la naturaleza animada, es decir, los animales. En psicoterapia, los individuos que se sienten vacíos suelen tener conciencia suficiente de lo que podría ser una respuesta vital a la naturaleza, como para saber que están olvidando. Pueden remarcar con desagrado que aunque los otros se conmueven ante una puesta de sol, a ellos los deja relativamente fríos, y aunque los otros pueden encontrar el océano majestuoso y aterrador, ellos, parados sobre los acantilados de la orilla del mar, no sienten mucho ninguna de esas cosas. Nuestra relación con la naturaleza tiende a destruirse no solo a causa de nuestra vaciedad, sino también por nuestra ansiedad. Una muchachita, al volver de la escuela después de una lectura sobre cómo protegerse de la bomba atómica, preguntó a su madre: «Mamá, ¿no podríamos mudarnos a algún lugar donde no haya cielo?». Afortunadamente, la pregunta aterradora pero reveladora de esta niña es una alegoría más que una ilustración, pero simboliza adecuadamente cómo la ansiedad nos aleja de la naturaleza. El hombre moderno, tan temeroso de las bombas que ha construido, debe dejar la luz del sol y esconderse en cuevas. Tiene que abandonar la visión del cielo, que es el símbolo clásico de la vastedad, de la imaginación y de la liberación. A un nivel más cotidiano, nuestra opinión es simplemente que cuando una persona se siente interiormente vacía, como es el caso de muchas en esta época, experimenta la naturaleza que lo rodea como si también estuviera vacía, seca, muerta. Las dos experiencias de vacuidad son las dos caras del mismo estado de relación empobrecida con la vida. Podemos ver con más claridad lo que significa perder el sentimiento por la naturaleza si echamos una mirada atrás para observar cómo el sentido de relación con ésta floreció en la era moderna y se extinguió luego. Una de las características fundamentales del Renacimiento en Europa fue el resurgimiento del entusiasmo por la naturaleza en todas sus formas: animales, árboles, la forma inanimada de las estrellas y los colores del cielo. Puede verse cómo este nuevo sentimiento asoma a la vida de una manera hermosa en los cuadros de Giotto, pintor del Renacimiento más temprano. Si después de mirar las formas estilizadas y rígidas de la naturaleza en el arte medieval se pasa a los frescos del Giotto, uno se queda sorprendido por el encanto de las cabras, la vivacidad de los perros y por los simpáticos asnos, todos ellos presentados como parte de la experiencia humana. Y nos sorprenderá igualmente comprobar que el Giotto, en contraste con los artistas medievales, pinta rocas y árboles como formas naturales encantadoras por su propia belleza, no simplemente por su simbólico mensaje religioso.
Y también en contraste con el arte medieval, aparecen en sus cuadros seres humanos que experimentan alegría, pesar, contentamiento como emociones individuales. Sus pinturas nos dicen con más fuerza que las palabras que cuando un ser humano tiene una experiencia de sí mismo como entidad que siente activamente su relación con la vida como individuo, también experimenta una relación viva con los animales y con la naturaleza. La nueva apreciación de la naturaleza se vio reflejada también en el entusiasmo renacentista por el cuerpo humano. Esto se puede comprobar de muchas maneras, en la sensualidad de los cuentos de Boccaccio, en la heroica fuerza y armonía de los cuerpos en las pinturas de Miguel Ángel, y en el sentimiento por lo físico como parte de la multifacética y orgánica aproximación a la vida en los dramas de Shakespeare. Se muestra además en el nuevo entusiasmo por el estudio científico de la naturaleza. Un aspecto, pues, de la fortaleza de estos individuos sobresalientes del Renacimiento, de aquellos hombres universales, fue su fuerte sentimiento de la naturaleza. Pero ya en el siglo XIX, este interés se había ido convirtiendo en técnico. La principal preocupación del hombre era en ese momento dominar y manipular la naturaleza. El mundo se había desencantado, según la colorida frase de Paul Tillich. Sin lugar a dudas, este proceso de desencantamiento había empezado a gestionarse en el siglo XVII, cuando Descartes enseñó que el cuerpo y la mente eran separables, que el mundo objetivo de la naturaleza física y el cuerpo, al cual podíamos pesar y medir, diferían radicalmente del mundo subjetivo de la mente humana y de la experiencia interior. El resultado práctico de esta dicotomía fue que la experiencia subjetiva, interior, la parte mental de la dicotomía, tendió a arrinconarse, y el hombre moderno se empeñó con gran éxito en la búsqueda de los aspectos mecánicos y mensurables de la naturaleza. De este modo, hacia el siglo XIX, la naturaleza se había despersonalizado en gran medida como una ciencia o se había convertido en un objeto calculable con el propósito de convertirlo en dinero, del mismo modo que el geógrafo hace cartas marinas para utilidad del comercio. Obviamente, cuando hacemos notar que el mayor acento puesto sobre las cosas que podían calcularse y manipularse corrió parejo con el desarrollo industrial y el auge del comercio burgués, no va implícita en nuestro comentario una crítica a la máquina y al progreso técnico en sí. Simplemente deseamos destacar el hecho histórico de que en este desarrollo la naturaleza quedó separada de la vida subjetiva y emocional del individuo. Poco antes del nacimiento del siglo XIX, William Wordsworth, entre otros, vio claramente esta pérdida del sentimiento de la naturaleza y el exagerado acento puesto en el comercio, que era en parte la causa, y la vacuidad que podía ser su resultado, y describió lo que estaba ocurriendo en un conocido soneto. El mundo está demasiado con nosotros. Tarde y temprano, recibiendo y gastando, vemos dilapidadas nuestras fuerzas. Pocas cosas que sean nuestras vemos en la naturaleza. Hemos entregado nuestros corazones, miserable dádiva. Este mar que desnuda su pecho ante la luna, los vientos que a cada hora bramarán,
y que ahora están reunidos como adormiladas flores. Por esto, por todo, desentonamos. No nos conmueve. Oh Dios, preferiría ser un pagano nutrido por un credo gastado. Así podría, parado en esta llanura deleitosa, tener vislumbres que aliviaran mi abandono. Ver a Proteo que surge del océano, oír al viejo Tritón que toca su cuerno en espiral. No es por casualidad poética que Wordsworth invoca a criaturas mitológicas como Proteo y Tritón. Estas divinidades son personificaciones de aspectos de la naturaleza. Proteo, el dios que tiene una forma y tamaño cambiantes, es el símbolo del mar que eternamente cambia su movimiento y su color. Tritón es el dios que tiene una caracola marina por cuerno y su música es el eco susurrante que se oye al acercar al oído las caracolas a la orilla del mar. Proteo y Tritón son ejemplos precisamente de lo que hemos perdido, en especial la capacidad de vernos a nosotros mismos y a nuestras formas naturales, de relacionarnos con la naturaleza como una extensa y rica dimensión de nuestra propia experiencia. La dicotomía cartesiana ha proporcionado al hombre moderno una base filosófica para abandonar la creencia en las brujas, y esto contribuyó considerablemente a la erradicación de la brujería en el siglo XVIII. Todos estamos de acuerdo en que esto representó un gran adelanto, pero además nos libramos de hadas, duendes, trasgos y todas las demás semicriaturas de los bosques y de la tierra. Es consenso general que esto también fue un adelanto porque ayudó a limpiar la mente humana de superstición y magia. Pero yo creo que esto es un error. En realidad, lo que hicimos al librarnos de las hadas, duendes y toda su cohorte fue empobrecer nuestra vida. Y el empobrecimiento no es la manera perdurable de librar la mente del hombre de la superstición. Hay un acento de verdad en la vieja parábola del hombre que desterró de su casa a los demonios, pero el espíritu maligno, al darse cuenta de que ésta permanecía limpia y vacante, retornó a ella trayendo consigo a otros 7 espíritus demoníacos. Y el segundo estado del hombre fue peor que el primero, porque es la gente vacía y desocupada la que absorbe las formas más nuevas y destructivas de las supersticiones de antaño. Por ejemplo, la creencia en las mitologías totalitarias, en las mutaciones de la materia, en los milagros como el del día que se detuvo el sol, etc. Nuestro mundo se ha desencantado y discordamos con respecto a la naturaleza y a nosotros mismos. Como seres humanos tenemos nuestras raíces en la naturaleza, no simplemente por el hecho de que nuestros cuerpos estén compuestos de los mismos elementos químicos que el aire o el barro o la hierba. Participamos de la naturaleza en muchas otras formas. El ritmo del cambio de las estaciones o del día y de la noche, por ejemplo, se refleja en el ritmo de nuestro cuerpo, del hambre y de la satisfacción, del sueño y de la vigilia, del deseo y de la gratificación sexual, y en un número incontable de otras formas. Proteo puede ser una personificación de los cambios del mar, porque simboliza lo que nosotros y el mar compartimos: formas cambiantes, variedad, capricho y adaptabilidad. En este sentido, cuando nos relacionamos con la naturaleza,
no estamos sino volviendo a enterrar nuestras raíces en su solar nutricio. Pero respecto a otras cosas, el hombre es muy diferente del resto de la naturaleza. Tiene conciencia de sí mismo. Su conciencia de la identidad personal lo distingue de las demás cosas vivientes y no vivientes de la naturaleza. Y a esta no le importa un ardite de la identidad personal del hombre. Este punto crucial en nuestra relación con la naturaleza trae al centro del panorama el tema básico de este libro, la necesidad del hombre de tener conciencia de sí mismo. Debemos ser capaces de afirmar nuestra persona a pesar de la impersonalidad de la naturaleza y llenar los silencios de ésta con nuestra propia dinámica interior. Es necesario un sí mismo fuerte, esto es, un fuerte sentido de la identidad personal para relacionarse plenamente con la naturaleza sin desaparecer sumergido en ella. Porque en realidad sentir su silencio y su carácter inorgánico comporta una importante amenaza. Si uno se para sobre un acantilado, por ejemplo, y contempla el mar en su grandioso oleaje con la plena y realista conciencia de que nunca vierte una lágrima por las penas de los demás, ni se preocupa por lo que piensan, que la propia vida podría ser absorbida con apenas una diferencia infinitesimal por el inmenso y progresivo movimiento químico de la creación, se siente amenazado. O si nos dejamos llevar por el sentimiento de la distancia de las lejanas cumbres de las montañas y nos permitimos empatizar con sus promontorios y depresiones, y si tomamos conciencia en ese mismo instante de que la montaña nunca fue amiga de nadie, ni prometió nunca lo que no podía dar, y que podríamos hacernos añicos contra las rocas al pie de la montaña sin que nuestra desaparición como personas alterase en lo más mínimo sus paredes graníticas, sentimos terror. Esta es la profunda amenaza de la nada y del no ser que se experimenta al afrontar plenamente la propia relación con los seres inorgánicos. Y recordarnos a nosotros mismos la sentencia, polvo eres y al polvo retornarás, no es realmente reconfortante. Estas experiencias de relacionarse con la naturaleza le producen mucha ansiedad a la mayoría de las personas. Huyen de la amenaza clausurando su imaginación, dirigiendo su pensamiento a los detalles prácticos y aburridos de qué comer en el almuerzo, o se protegen del terror absoluto de la amenaza de no ser, convirtiendo al mar en una persona que no los asuste, o refugiándose en algún tipo de fe en una providencia individual y diciéndose a sí mismos: Él hará que sus ángeles te protejan cada vez que tu pie tropiece con una piedra. Pero huir de la propia ansiedad o racionalizar nuestra fuga de ella no hace más que restarnos fuerza en la larga marcha. Relacionarse creativamente con la naturaleza requiere, como ya hemos dicho, un fuerte sentido de sí mismo y una gran valentía. Pero afirmar la propia identidad por encima del ser inorgánico de la naturaleza, en cambio, produce un mayor fortalecimiento del sí mismo. En este punto, sin embargo, nos estamos saliendo de nuestro tema. A la manera de desarrollarse esta fortaleza
le corresponde ser tratada en capítulos posteriores. Aquí solo queremos remarcar que la pérdida de la relación con la naturaleza se da la mano con la pérdida del sentido del sí mismo. Vemos pocas cosas en la naturaleza que sean nuestras en cuanto a descripción del sentir de muchas personas de esta época. Es una señal de la debilidad y el empobrecimiento del individuo.